Hola, esta es la clase titulada El Mesolítico en el Valle del Ebro, el inicio de un largo camino hacia la complejidad socioeconómica del proyecto de innovación docente Clases Magistrales Online de la Universidad de Valladolid. Al igual que en las otras clases, en la web clasesmagistrales.uva.es se pueden encontrar los materiales complementarios de esta presentación. Esta clase se divide en tres partes interrelacionadas. Comenzaremos con una exposición de los presupuestos teóricos de la complejidad socioeconómica y su estudio en la prehistoria, con especial atención a los modelos o escenarios propuestos. Continuaremos con una breve exposición de la evolución del Mesolítico en el Valle del Ebro y de sus principales características. Y concluiremos intentando responder a la pregunta si existe una complejidad socioeconómica en el Mesolítico del Valle del Ebro, relacionando las dos partes anteriores. Comenzamos entonces a hablar sobre la complejidad socioeconómica en la prehistoria. Tradicionalmente, el surgimiento de la complejidad socioeconómica se ha relacionado con las sociedades productoras. En consecuencia, los grupos preagrícolas eran considerados como igualitarios y sencillos desde un punto de vista social y económico, con un modo de vida nómada. Esto comienza a cambiar a partir de los años 80 del siglo XX, cuando surgen nuevos enfoques desde la antropología y desde la propia arqueología, que dan cuenta de la enorme variedad de situaciones socioeconómicas de los grupos de cazadores-recolectores. Además, se incide en la idea de que ninguna sociedad fue o es totalmente igualitaria. En estos grupos existe la desigualdad por causas de edad, de sexo, de conocimiento ritual, de capacidades específicas como en la caza, etc., pero no por motivos económicos, que serán fundamentales para definir la complejidad. Ante esta situación cabe preguntarse por los motivos y por las razones que produjeron una evolución o una transformación de algunos grupos de cazadores-recolectores hacia una organización social más compleja o no totalmente igualitaria, hacia una intensificación económica y hacia una progresiva acentuación de la territorialidad. La complejidad es una cuestión multidimensional, en la que están involucrados los principales fundamentos de cualquier sociedad: economía, demografía, territorialidad, tecnología, relaciones sociales, etc., que se interrelacionan mediante fenómenos de causa-consecuencia. Por ello es realmente difícil realizar una definición global que abarque todos estos temas y pueda ser aceptada por la mayoría de los investigadores. Si observamos todos estos rasgos a través del prisma de la arqueología, inmediatamente constataremos la enorme dificultad de encontrar evidencias claras de todos estos conceptos en un mismo periodo y en una zona geográfica concreta. En unas épocas, por ejemplo, no tendremos muchos poblados al aire libre donde analizar las estructuras de almacenamiento o la sedentarización, pero sí contaremos con un registro funerario que nos permitirá otros análisis, como los ajuares, los intercambios a larga distancia o un cierto estudio demográfico, y viceversa. En resumen, este es un claro ejemplo de que es realmente difícil constatar todos los conceptos y argumentos teóricos en el registro material disponible. Por todo ello, el estudio de la complejidad se ha centrado en épocas relativamente recientes de la prehistoria, y especialmente desde el Neolítico, cuando muchos de estos rasgos arqueológicos son más evidentes. Obviamente, esto es aún más claro durante el megalitismo, con las posibilidades de análisis que nos brinda un registro funerario amplio. Y desde luego se consolida definitivamente a partir del Campaniforme, que puede considerarse el primer periodo de la historia en el que claramente se encuentran evidencias inequívocas y abundantes de jerarquización social y complejidad socioeconómica. Sin embargo, el Campaniforme no es la primera etapa de este camino. Ya lleva un trecho recorrido desde el Neolítico, muy probablemente desde antes. Es precisamente el estudio de estos primeros pasos de este camino durante el Mesolítico lo que analizamos en esta clase. Existen varios modelos o propuestas que intentan explicar el surgimiento de la complejidad. Las diferencias entre ellos radican en la distinta importancia que van a dar a cada uno de los rasgos definitorios de la misma que hemos visto en la diapositiva anterior. Los hemos agrupado en dos tipos: modelos de agencia y modelos de dirección o gestión. En los modelos de agencia, los procesos sociales dentro de la comunidad serán la causa del cambio. Estos modelos se basan en la premisa de que en todas las sociedades existen individuos ambiciosos, deseosos de controlar a la comunidad. Ellos serían los sujetos de la agencia. En otras palabras, la rivalidad entre estas personas por el prestigio y la riqueza será el agente causante de la complejidad. Para estos modelos, la existencia de un periodo de crecimiento económico es fundamental, ya que la comunidad solo permitirá el acceso privilegiado a los recursos de alguno de sus miembros mientras tenga garantizado su sustento. Del mismo modo, la propiedad individual solo se aceptará si no supone algún tipo de ventaja o privilegio respecto al resto del grupo.
Los modelos de dirección o gestión. Estos se basan en la existencia de un periodo de crisis, una situación de presión demográfica, una crisis alimentaria, una falta de materias primas, guerra, territorialización, etc. En estas situaciones, determinados individuos o instituciones asumirán un rol directivo de gestión de esta crisis. En este momento de dificultad surge la desigualdad, porque estas situaciones excepcionales requieren relaciones sociales y económicas nuevas y más complejas. Con esta diapositiva concluimos la primera parte de la clase sobre los fundamentos teóricos de la complejidad socioeconómica. A continuación daré una visión global y muy resumida del Mesolítico en el Valle del Ebro. Y finalmente, como ya he dicho, intentaremos analizar conjuntamente estas dos secciones para determinar si hubo complejidad socioeconómica en el Mesolítico de este territorio peninsular. La secuencia del Mesolítico en el Valle del Ebro se ha dividido en tres fases determinadas por la evolución tecnotipológica de la industria lítica. En la diapositiva tenéis la distribución temporal de estas fases, iniciada en el Mesolítico laminar, en negro, en el Mesolítico de muescas y denticulados, en gris oscuro, y en el Mesolítico geométrico, en gris claro. Y finalmente un conjunto de contextos que podrían definirse como mesolíticos con elementos neolíticos en blanco, que pertenecen o pertenecerían a ese Mesolítico geométrico. Estos contextos, junto a los grupos pioneros de agricultores y ganaderos, serán los protagonistas del proceso de neolitización. Como su propio nombre indica, el Mesolítico laminar se caracteriza por una industria laminar, con dorsos y raspadores de pequeño tamaño, como ejemplos más característicos, herederos de las últimas fases de las etapas inmediatamente anteriores. El cambio tipológico y tecnológico entre el Mesolítico laminar y el Mesolítico de muescas y denticulados es más que evidente, aunque como ocurrirá entre este último y el Mesolítico geométrico, no sucedió de una forma totalmente abrupta. En este momento, las muescas, los denticulados, taladros y perforadores serán los protagonistas y estarán configurados con retoques amplios y múltiples reutilizaciones y reacondicionamientos de los instrumentos. Como acabo de decir, paulatinamente irán apareciendo en estos contextos algunos útiles que anunciarán ya el paso a la siguiente fase. El Mesolítico geométrico. Durante esta fase se produce una vuelta a la talla laminar y los protagonistas tipológicos serán las puntas de proyectil de formas geométricas. Su estudio ha posibilitado la definición de rasgos regionales particulares y de secuencias geográficas concretas en su evolución, por ejemplo en el Alto Aragón y en el Bajo Aragón, como vemos en la diapositiva, y en la zona del Alto Ebro. A grandes rasgos se ha constatado una primera etapa, o Mesolítico geométrico A, con trapecios de retoque abrupto, seguida de una segunda etapa, Mesolítico geométrico B, con triángulos y segmentos de círculo con retoques abruptos y de doble bisel. Estos últimos, los segmentos con retoque en doble bisel, coinciden en el tiempo con los primeros elementos neolíticos, principalmente cerámica en estos contextos, a partir aproximadamente de la segunda mitad, último tercio del sexto milenio calibrado a.C. Y para algunos autores suponen un rasgo inequívoco de neolitización. La base subsistencial de todo el Mesolítico es prácticamente la misma. Se van a cazar los ungulados de mayor tamaño, especialmente ciervos y corzos. En algunos contextos se observa una especialización en la caza de algunos animales, pero no parece la norma general. Los restos de semillas y frutos no son muy abundantes, pero sin lugar a dudas tuvieron que ser una parte fundamental de la dieta y de las actividades subsistenciales. Podemos hablar, por tanto, de una economía de amplio espectro, que explotaba de manera intensiva el territorio y sus recursos. Esta idea se ve reforzada también por el tipo de yacimiento, su entorno y su ocupación. Como vemos, una constante de esta época es la ocupación de pequeños abrigos destinados a actividades especializadas, principalmente la caza. Estos asentamientos se localizan en lugares estratégicos, en desfiladeros, a la entrada o al fondo de un valle, en pasos angostos, etc., siempre cercanos a biotopos diferenciados que permiten el acceso a una gran variedad de recursos animales y vegetales. Los datos faunísticos y paleobotánicos nos muestran una ocupación estacional de estos abrigos entre primavera y el otoño. Y en este punto tenemos que advertir que este tipo de yacimientos es el único disponible para el estudio del Mesolítico en el Valle del Ebro. En otras palabras, no se han descubierto asentamientos al aire libre, con excepción de Cabezo de la Cruz en Zaragoza, por lo que no podemos analizar una parte fundamental del registro arqueológico. Estamos realizando nuestras interpretaciones con una información muy parcial y tenemos que ser conscientes de ello para ponderar adecuadamente los datos arqueológicos y nuestras conclusiones. En las siguientes diapositivas vamos a analizar una serie de datos para caracterizar la evolución de estos grupos de cazadores-recolectores a lo largo del Mesolítico. En primer lugar, en este gráfico podemos observar la evolución del número total de yacimientos y de contextos arqueológicos a lo largo del tiempo y de las fases anteriormente descritas.
En un primer momento, entre el mesolítico laminar, durante el mesolítico de muescas y denticulados y el mesolítico geométrico, se produce un aumento progresivo del número de yacimientos y de contextos. En general, en la mayoría de estos yacimientos se produce una continuidad en el poblamiento y rara vez los abrigos son abandonados tras la primera ocupación. Además, debemos señalar que la reiteración de las ocupaciones se produce en un mayor número durante el mesolítico geométrico y en menor medida en las etapas anteriores. La causa de esta redundancia podría ser la necesidad de aumentar las ocupaciones, y probablemente su duración, para acrecentar la obtención de recursos. Posteriormente, con la llegada de los primeros elementos neolíticos, incluso un poco antes, en el mesolítico geométrico B, se produce un descenso acusado del número de contextos y de yacimientos. Este mismo patrón, aumento paulatino, descenso brusco, lo vamos a encontrar al analizar el número total de restos de fauna, el número total de restos líticos y el número total de instrumentos líticos de los contextos arqueológicos implicados. En estas tablas, las cifras en color rojo señalan un descenso de la cantidad de estas variables con respecto al nivel anterior. En ellas se observa con mayor detalle que el punto de inflexión se produjo en algún momento del mesolítico geométrico, probablemente entre sus fases A y B, obviamente, y que ésta se agudizará con el inicio del proceso de neolitización. En conclusión, durante el Mesolítico en el Valle del Ebro asistimos a una primera etapa larga en el tiempo y que abarca las fases tecnológicas laminar de muescas y denticulados y la geométrica A, en la que se produce una intensificación económica, si atendemos a los datos de las variables de esta presentación. Esta intensificación sería posible gracias a una diversificación de los recursos subsistenciales disponibles, poniendo en práctica lo que algunos autores han denominado economía de amplio espectro. Para ello se desarrolla una planificación territorial y geográfica de los altos de caza y recolección, que se localizan en lugares estratégicos y cercanos a biotopos diferenciados. Todo ello podría sugerir incluso un aumento demográfico que estaría detrás de esta necesidad de intensificar la explotación de los recursos que se observa, por ejemplo, en el aumento del número de contextos y en las características de su explotación, como acabamos de decir. Pero en un momento determinado, este exitoso modo de vida desarrollado durante milenios entra en crisis, o así lo parece. Las variables de yacimientos, contextos, fauna e industria lítica descienden, y este tipo de yacimientos desaparecerán progresivamente con la neolitización y con el desarrollo del neolítico. ¿Cuáles fueron las causas de esta crisis? ¿Demográficas, sociales, subsistenciales, climáticas? Vamos a analizar esta última posibilidad. Uno de los eventos climáticos que más se ha analizado y debatido en los últimos años en la bibliografía es el denominado evento climático 8.2. Esta pulsión se produjo al poco de iniciarse el Mesolítico geométrico, como muestra la franja roja del gráfico con las dataciones mesolíticas del Valle del Ebro. Recientemente, en el yacimiento navarro de Artusia, detectamos otro evento anterior ya conocido, de entidad menor, el 8.5, y que en este caso coincide con el tránsito entre el mesolítico de muescas y denticulados y el mesolítico geométrico. En la imagen, la franja verde. Con mayor detalle lo vemos en el gráfico de combinación estadísticas de las dataciones anteriores. El 8.5 en relación a la transición entre el mesolítico muescas y denticulados y el mesolítico geométrico de la fase A, y el 8.2 en el periodo de transición entre la fase A y la fase B del mesolítico geométrico. Estos dos eventos climáticos son fundamentalmente dos pulsiones frías y áridas, siendo más importante y con mayores consecuencias el 8.2. En las secuencias palinológicas de los yacimientos mesolíticos analizados y en algunas turberas se aprecia este evento cuya principal consecuencia será la reducción de la masa forestal. Ante estos datos arqueológicos, cronológicos y paleoclimáticos, nos podemos plantear las siguientes cuestiones. ¿Existe una relación entre los cambios climáticos y la evolución de la industria lítica de estos grupos mesolíticos? En nuestra opinión, sí que existe esta relación. En primer lugar, podría relacionarse el evento 8.5 con la transición muescas y denticulados mesolítico geométrico. En este marco, la aparición del geometrismo pudo suponer una adaptación a un nuevo medio, más abierto, como consecuencia de la aridez y deforestación de este evento. Las nuevas condiciones ambientales requerirían nuevas estrategias y tecnologías para las puntas de proyectil, surgiendo así los geométricos. En un segundo momento se produciría una evolución dentro de estos, apareciendo nuevas formas y tipos de retoques. Esto es la transición entre el mesolítico geométrico A de trapecios y el mesolítico geométrico B de triángulos y posteriormente de segmentos en doble bisel. Este momento coincide plenamente con el evento 8.2. Como ya hemos comentado, esta oscilación parece más acusada que la anterior, lo que incidiría en sus consecuencias de deforestación y aparición de un medio aún más abierto. En este marco podrían entenderse las nuevas adaptaciones de los proyectiles,
que abandonarían los filos transversales en favor de puntas más aptas para la caza de animales de mayor talla. La siguiente cuestión. ¿Existe una relación entre los cambios climáticos y los cambios económicos y de poblamiento a lo largo del Mesolítico? Parece evidente que es así. Durante un largo periodo de bonanza climática hubo un momento de intensificación económica de los grupos de cazadores-recolectores en esta zona. Sin embargo, su declive coincide con los eventos climáticos. Como ya hemos visto en la transición entre el Mesolítico de muescas identiculados y el Mesolítico geométrico A por un lado, y por otro entre el Mesolítico geométrico A y B. En este sentido, parece que estas pulsiones iniciaron un proceso que ya no tuvo vuelta atrás al abandonarse progresivamente estos abrigos. Y finalmente nos planteamos la pregunta de si estos eventos climáticos y esta evolución tecnológica, subsistencial y de poblamiento pudo dar lugar a algún tipo de complejidad socioeconómica en el seno de estas comunidades. La secuencia que acabamos de caracterizar define dos escenarios distintos pero complementarios, que provocarán una suerte de tormenta perfecta para el surgimiento de la complejidad socioeconómica, según los modelos teóricos que hemos visto anteriormente. Aquí vemos los lapsos cronológicos de cada etapa con el evento 8.2 marcado por la franja roja transparente. Como ya hemos dicho, en el Mesolítico del Valle del Ebro tendríamos una primera fase marcada por un periodo de intensificación económica, cuyas características y argumentos ya hemos analizado y repetido varias veces. En este momento, la complejidad socioeconómica pudo surgir en el marco de los modelos de agencia. En esta etapa se cumpliría la premisa fundamental de estos modelos de un crecimiento económico que aseguraría el acceso a los recursos por parte de toda la comunidad. En este contexto, esta comunidad podría permitir que algunos de sus miembros tuvieran un acceso privilegiado a los recursos e incluso a la propiedad privada. El deseo de prestigio y riqueza de estos individuos marcaría su agencia en búsqueda del liderazgo y del control de la comunidad. Pero con el evento climático 8.2 y con el 8.5 asistimos a un periodo de crisis. El cariz de esta crisis es difícil de determinar, demográfica, subsistencial, territorial, etc., o todos ellos a la vez. Hoy por hoy podemos constatar un cambio, una transformación, pero no dar detalles de esta crisis. En este momento, determinados individuos asumirían el control de la comunidad con la misión de superar esta crisis y guiar a la comunidad. Serían los modelos de dirección o gestión. Después del análisis de la teoría y de los datos, ha llegado el momento de preguntarse si podemos confirmar la existencia de una complejidad socioeconómica en el seno de estos grupos. En primer lugar, en lo que respecta a los marcos teóricos de su surgimiento, podemos afirmar que serán las condiciones generales de los mismos, incluso una combinación de los marcos definidos. En cambio, si descendemos un peldaño y analizamos los conceptos que definen la complejidad y su multidimensionalidad, vamos a encontrar algunas zonas oscuras, principalmente causadas por la falta de registro arqueológico. Empezamos por la alta densidad demográfica. La evolución del número y cantidad de yacimientos, contextos, restos de fauna e industria lítica durante la primera fase de intensificación subsistencial podrían indicar sin muchas dudas un crecimiento demográfico paulatino, como ya hemos comentado, que tuvo que enfrentarse con ese periodo de crisis que se iniciaría en la segunda fase. Sin embargo, el no contar ni con los yacimientos estables al aire libre ni con un registro funerario lastra sobremanera este punto. La planificación de la ocupación y de la explotación de un territorio determinado evidencia la existencia de una territorialidad marcada, lo que definiría una movilidad residencial cuya definición y características se encuentran en las referencias del material complementario. Sin embargo, en este punto y en muchos otros, la falta de los asentamientos estables o más estables al aire libre es un hándicap muy serio para nuestras conclusiones e interpretaciones. Algunas características de los restos de fauna, como las técnicas de procesado y algunas evidencias de ahumado y secado, junto con la ocupación estacional de los altos de caza y recolección, apuntarían hacia un claro almacenamiento de alimentos. De nuevo nos falta el tipo de asentamientos en el que podríamos encontrar el tipo de estructuras destinadas a tal fin. Al mismo tiempo, el exiguo registro paleobotánico no nos permite definir el papel de la recolección, ni en este punto concreto, ni en el marco subsistencial general, que sin duda tuvo que ser importante. En mi opinión, en el Mesolítico del Ebro existe una relación evidente entre los cambios climáticos y sus consecuencias medioambientales y la evolución tecnológica de la industria lítica, todo ello caracterizado por una adaptación progresiva al medio y a las condiciones subsistenciales de esta última. Por otro lado, las ausencias en el registro ya repetidas nos impiden conocer otros aspectos tecnológicos relacionados con el almacenaje y sus estructuras y procesados o con la arquitectura habitacional, por ejemplo. Los mismos puntos a favor y en contra
comentados hasta el momento se repiten al definir un modelo de subsistencia intensivo, que sin duda alguna lo hubo, especialmente en la primera fase de crecimiento. Los intercambios a larga distancia y las redes de intercambio son muy activas a lo largo del Mesolítico, como lo demuestran las distintas procedencias de las materias primas silicias y muy especialmente de las conchas perforadas. A través de esta red, distintas conchas marinas de origen mediterráneo, las columbelas, viajaron hasta yacimientos de la Alta Cuenca, como Achoste, Mendaña o Campanoste en Álava, y a otros yacimientos a lo largo de todo el valle. Estos elementos intercambiados a larga distancia están desprovistos normalmente de valor práctico, por lo que su interés se concentra tanto en la procedencia lejana como en símbolos de prestigio. Por ello, tradicionalmente han sido interpretadas como elementos de adorno personal poseedoras de cierto valor simbólico. Y finalmente, en consecuencia, no podemos afirmar categóricamente la existencia de algún tipo de complejidad socioeconómica en las comunidades mesolíticas del Valle del Ebro. Sin embargo, algunas de las características del registro actual que hemos analizado podrían apuntar hacia esa complejidad.